Bueno, seguimos en vivo todas las tardes por el 9, tenemos invitados para tratar de entender lo inentendible en realidad, pero para tener más informaciones sobre el caso de Débora. Por eso tenemos a Vanessa Di Cataldo, que es abogada especialista en mala praxis. Hola Vanessa, gracias por venir. Al doctor Marcelo Campos, que es médico anestesiólogo, secretario científico de la Asociación de Anestesia, y ya es un amigo de la casa, al doctor Claudio Santamaría. Claudio, ¿qué es lo que pudo haber pasado? ¿Qué es lo que se sabe? Mira, hasta ahora hay trascendidos, algunos son bastante fuertes, pero digamos, tenemos que esperar el resultado de la autopsia que se está realizando en este momento, con peritos forenses, con un perito de parte del sanatorio y peritos de parte de la familia, ¿sí? Solo intervienen los peritos forenses, los otros están como vedores en esta... Y ahí vamos a saber la causa. La verdad que sorprende una endoscopía alta, que es un procedimiento habitual. En la Argentina se hacen miles de procedimientos por día. La endoscopía, porque mucha gente, yo nunca me hice, no tengo idea cómo es. Digo, es un tubito que te meten a través de la boca. Yo te traje, esto es una maqueta que usamos en la escuela donde yo soy rector, que es para mostrar que es una endoscopía. No sé si la podemos mostrar ahí muy bien. En realidad la endoscopía, que es un tubo flexible que tiene en la punta una cámara, y también podemos poner instrumentos y una luz que ingresa por la boca o por la nariz, recorre la faringe, que es lo que llamamos garganta, pasa por el esófago y llega hasta el estómago, que es esto que está acá. Tenemos una comunicación que es cuando tragamos comida o agua, es el recorrido que hace. Yo con esto puedo inspeccionar, ver por dentro, sin cortar, es un muy buen estudio la endoscopía. Puedo ver si hay algo en el esófago, si hay algo en la colonoscopía. Claro. La verdad que es un procedimiento habitual, no se hace con anestesia, ahora el doctor nos va a contar, se hace con una sedación, un procedimiento, y la verdad que es un buen método, digo, miles de personas se lo hacen, no hay que tener miedo, tenemos que saber qué pasó, pero digamos, el diagnóstico preventivo, digo, yo hoy contaba a la mañana, me preguntaban, tengo una hija política de 20 años que le dolía la panza, como era vegetariana, todo ella la verdurita, la llevé a un gastroenterólogo, lo palpó y tenía un tumor del tamaño de un pomelo en el colon. La operamos y hoy está viva, Naila. Digo, las endoscopías hacen diagnósticos todo el tiempo y son importantes hacerlo. Algo acá pasó que todavía no sabemos qué. Pero no es un estudio riesgoso. No es un estudio riesgoso en el hospital. Yo me hago endoscopía porque mi abuelo tenía cáncer de colon. Digo, es un procedimiento habitual. Pero perdón, ese estudio que no es riesgoso deben realizarlo profesionales, ¿estamos de acuerdo? Siempre hay ¿Puede dañar ese tubo en el recorrido algún órgano que pueda provocar la muerte o no? Mira, antiguamente los endoscopios eran rígidos. Hoy son de fibra de vidrio, son flexibles, es como una goma muy blandita, ¿sí? Si bien es una complicación la perforación del esófago y lesionar el corazón o estimularlo, es una complicación muy poco frecuente. Vos decís, ¿no pasa nunca? A veces pasa. Sí, ¿Cuáles son las hipótesis que se están manejando? Está claro que ahora empieza la autopsia y la información oficial va a salir de ahí, pero hoy escuchábamos distinto tipo de hipótesis y el comunicado de la Trinidad fue muy pobre realmente. En realidad no fue, digo, esto hay que decirlo importante. No fue un parte médico, no es un parte médico, ¿sí? En realidad es una noticia de prensa, es un comunicado de prensa del sanatorio. Todos lo leímos, digo, no hace falta, lo podríamos volver a leer. Dice que estaba internada desde el lunes 5 por un dolor abdominal complejo y en un plan de estudio se le hizo la endoscopía digestiva alta y en el medio del procedimiento, digo lo que dice el comunicado de prensa, hizo un paro cardiorrespiratorio y hecha las maniobras habituales. Pero es normal que un comunicado de prensa, y se lo pregunto también al resto de los doctores, ¿es normal que un comunicado no lo firme nadie? Que sea tan escueto, tan seco, sin una firma, que nadie se hace responsable. La verdad que solo dice Servicio de Gastroenterología y Dirección Médica. No hay un médico que firme. Faltaría la firma de siempre, por eso digo que es un comunicado de prensa y no un parte médico. Acaba de llegar el doctor Luis Caro, jefe de Gastroenterología y Endoscopía del Instituto Fleming. Gracias por venir. No, por Luis, lo que nos preguntábamos es, lo que todos vimos, porque pudimos conocer por las redes también, es este comunicado casi de prensa, digo, si fuera un parte médico o cómo se hace eso habitualmente, se firma, lo hace un médico, ¿por qué algo, no sé, da la sensación como frío, ¿no? Como si se hubieran cubierto de algo, o da la sensación que está hecho por un abogado, obviamente,
con una frialdad y súper escueto. ¿Es normal este tipo La verdad de...? es que no tengo experiencia. Afortunadamente no tengo experiencias de hacer este tipo de informes. A mí me gustaría, no quiero ser odioso, pero a mí me gustaría explayarme en lo que es una endoscopía, eventualmente en mi experiencia, y que quisiera no abordar el caso de ¿Cuáles Débora. son las complicaciones entonces que pueden tener una endoscopía? Las complicaciones comunes, normales, las más frecuentes. Sí, no son comunes ni son normales, y tampoco afortunadamente son frecuentes. Son bajísimas, más sobre todo en las endoscopías altas. Quizás igual, perdón, pero los pacientes cuando nos vamos a hacer una endoscopía tenemos que firmar que nos puede pasar y que nos podemos morir ahí. Digo, yo me he hecho una endoscopía y tengo que firmar que me puedo morir ahí y que no es responsabilidad del sanatorio. No creo que el consentimiento diga que usted puede morir ahí. En realidad el consentimiento es una obligación que nos pide el Ministerio de Salud Pública, y es una obligación nuestra comentarle con anterioridad a usted qué cosas puede pasar cuando alguien invade su cuerpo, sea esto por una cirugía, por una endoscopía. Yo creo que hasta un podólogo debería advertir, si usted es diabético, que advierta que sea, o firmar un consentimiento. En realidad lo que se está haciendo con una endoscopía es un método invasivo. Que sea un método habitual y rutinario es así, y con protocolos y procesos uno debería estar cubierto. Digamos, si uno habla con la evidencia o medicina basada en la evidencia, por lo menos en nuestro centro estamos haciendo cerca de 60.000 estudios por año. Es decir, estamos hablando de casi 5.000 por mes, con lo cual estamos hablando casi de 200 por día, y no tenemos este tipo. Sí, pues tampoco crear una alarma que ahora nadie se quiera hacer una endoscopía, que nunca más nadie quiere hacerse un análisis. Ese es el motivo del por qué realmente yo me encuentro porque acá hoy. Es muy importante hacerse una endoscopía. Absolutamente. A mí me preguntaban justamente frente a la gravedad que tiene el caso y a lo que nos dejó consternados a todos. A mí me preguntaban hoy me preguntaban qué había sentido yo, cuál era mi sentimiento, mi sensación cuando yo me enteré de esto anoche. Y yo le decía que primero, la verdad que lo lamenté muchísimo, porque obviamente era una figura muy conocida y en la pantalla era hasta querida. Sí. Eso fue mi primer sentimiento. Y la segunda fue los pacientes que yo iba a tener hoy para hacer endoscopías, que le hice hoy. ¿Qué estarían pensando los pacientes? Afortunadamente vinieron todos, pero no afortunadamente para yo hacer las endoscopías, sino veo que saltaron una vara que realmente hay que saltarla. Había que pasarla. Hay que hoy pasarla. había que pasarla. Exactamente. Sé que hubo centros que optaron por hubo cerrar. Centros que levantaron las Yo la verdad que no, yo de decidí que el centro nuestro trabajara habitualmente. ¿Y los pacientes fueron con más preguntas que lo habitual o fue como un día normal? No, en realidad de la lista de mis pacientes la mayoría eran conocidos, ¿no? Del común de la gente, algún político renombrado y el común de todos. Y la verdad que quizá el único gesto un poco que hizo que mi comisura se estirara un poco más fue, ¿qué hago? ¿Me la hago hoy? ¿No? Entonces yo dije, digamos que rompió un poco doctor, vuelvo a la pregunta, ¿se puede complicar una endoscopía? Me gustaría, claro que se puede complicar, esto es biología y se puede complicar desde la anestesia o desde la endoscopía. Hoy estuve viendo una barbaridad en Pronto que decía la guerra entre endoscopista y anestesiología. Muchachos, paren un poco, porque esto es una locura. Es un trabajo en equipo, es un trabajo donde está el asistente, donde está la enfermera, donde estamos todos trabajando en pos de... Sí, no me toda pongo gente en profesional y en pos de defendiendo una al enfermedad. paciente también. Exactamente. Yo creo que sí se puede complicar. Y a tu pregunta hay anatomías que son distintas, hay pacientes que son diferentes, hay pacientes que vienen. Yo hoy también comenté una anécdota de un primo mío hace 5 años que a las 7 de la mañana me llama y me dice, Luis, mira, no voy a hacerme la endoscopía porque no me siento bien. A las 9 tenía puesto 2 stents en una clínica de cirugía cardiovascular. Y yo decía, mira qué macana. Y después me puse a pensar, ¿qué hubiera pasado si eso le hubiera pasado 2 horas más tarde? Una de las hipótesis tiene que ver con eso, ¿no? Con un posible infarto en curso. Podría ser una de las posibilidades que se maneja, no digo claramente, no oficialmente, es un trascendido, hay que esperar el resultado de la autopsia, pero uno de la información que trascendió no formal es eso. También se dijo que hay una médica que es la anestesista que estaba en estado de shock, que no podía hablar, que se autoinculpó.
No, ¿Qué puede haber pasado? Me parece que hay que poner un poco de luz sobre toda esta problemática, ¿no? La primera cosa, hay que darle tranquilidad a la población y desde el punto de vista de lo que es un procedimiento anestésico y de lo que es un procedimiento de una sedación para una endoscopía. Para una endoscopía lo que se hace es una sedación con hipnóticos de acción ultracorta y el paciente, terminado el procedimiento, al minuto, 2, 3 minutos, está despierto y se levanta, se moviliza por sus propios medios y se puede ir. No puede manejar, alguien lo tiene que acompañar. La diferencia, perdón la pregunta, pero la diferencia entre sedación y anestesia... Iba a eso, iba a eso. Soy un poco ansiosa. Eso es una sedación. Ahora, una anestesia general implica algunas otras cosas. Una anestesia general se hace para procedimientos en los cuales son cirugías de todo tipo, los cuales el impacto doloroso es muy grande. Al paciente primero hay que dormirlo, ya dándole un hipnótico, después hay que usar drogas que son analgésicas potentes y relajación muscular. La relajación muscular va a implicar que hay que invadir su vía aérea y colocar un tubo endotraqueal, y cuando ocurre esto, el anestesiólogo toma el comando de su respiración, de la respiración del paciente. Perfecto. El paciente respira porque el anestesiólogo arbitra todos los medios para que así lo haga. Con un respirador, eso es, en líneas generales, cómo los podemos dividir. Pero doctor, para esta anestesia que usted explicó, la última, necesita estudios previos el paciente. Para la otra... Vamos a eso. Esos pacientes necesitan una evaluación prequirúrgica, que consta de un examen clínico bien hecho y de una serie de estudios complementarios para una cirugía. Un procedimiento de endoscopía con el examen clínico del anestesiólogo alcanza. Si de ese examen clínico surgiera alguna cosa, se propondrá, se pedirá lo que haya que pedirlo, no pero se hace no un monitoreo cardíaco mientras Ahora voy al monitoreo. Todos los procedimientos anestésicos se hacen con determinado tipo de monitoreo. Cuando la cirugía es compleja, lleva un monitoreo más complejo. Para una sedación se mide la saturación de sangre a través de la oximetría de pulso, se mide el electrocardiograma y se monitoriza la presión arterial en forma no invasiva. Todos los pacientes se monitorizan de la misma manera para este tipo de procedimientos de sedación. ¿Hay alguna cuestión incompatible en cuanto a exámenes previos, por ejemplo, de sangre? Yo no tengo mucho conocimiento, pero sé que hoy ya el examen de próstata, por ejemplo, no es necesario que sea invasivo, se hace con un examen de sangre y sabés si podés tener cáncer de próstata o no. Sí, es una parte. En un electrocardiograma quizás no es necesario hacer electro, sino un examen de sangre. Son complementarios en realidad. Hay cosas complementarias y que por ahí son incompatibles, las mismas enzimas. No, la evaluación preoperatoria es un gran capítulo porque... nosotros trabajamos hace mucho tiempo con la Sociedad de Medicina Familiar, la Sociedad de Cardiología, la Sociedad de Anestesia y la Sociedad de Cirugía, y establecimos una serie de parámetros para ver cuáles son las evaluaciones preoperatorias que hacemos, a quién se las hacemos y qué cosas le pedimos. Pero un electrocardiograma, que es la cosa que está flotando en el aire, no va a tener el poder de detectar si a un paciente le va a pasar alguna de estas cosas, salvo en situaciones muy puntuales. No, pero Perdón, tengo que ir un minuto. Voy a un consejito, así podemos continuar.